El aire olía a tierra mojada y a diésel frío. A mis 67 años he aprendido que hay dos cosas en las que no se puede confiar: en un motor que ratea y en un hombre que jura demasiado. Pero de los fantasmas, de esos, nunca me preocupé. El misticismo es un lujo para quienes no tienen nóminas que pagar. Mi empresa, Transportes del Bajío, la levanté junto a mi difunto Javier, tornillo a tornillo, y no se construyó sobre rezos, sino sobre logística, sobre números fríos, y sobre la certeza de que el asfalto es solo eso, asfalto. Por eso, cuando mi hijo Arturo me llamó esa mañana, su voz cargada de esa preocupación moderna que raya en la neurosis, no pude evitar soltar una risa seca. Mamá, por favor, no te vayas por la libre de San Joaquín. Menos de noche. Ya sabes lo que dicen del kilómetro 114. Lo que dicen. Lo que siempre dicen en los paraderos y en las fondas. Historias para espantar a los novatos. El kilómetro maldito. Donde la niebla baja sin avisar y la carretera cobra su cuota. Arturo, mijo, le dije mientras revisaba los manifiestos de carga en mi tableta. Si yo hiciera caso a cada cuento de aparecidos, seguiríamos moviendo mercancía en burro. Tengo que cerrar ese contrato en la capital. El único fantasma que me asusta es el de la cuenta bancaria en ceros. Colgué antes de que pudiera replicar con sus estadísticas de accidentes. Él y su esposa, Sofía, veían la empresa como un activo financiero. Yo todavía la veía como el legado de Javier. Conduje mi camioneta, una robusta pero cómoda SUV, que contrastaba con los tractocamiones que eran mi vida, sintiendo el ronroneo familiar del motor. La tarde caía con esa melancolía púrpura de las sierras mexicanas. Me gustaba conducir. Me aclaraba la mente. Pensaba en el contrato que iba a firmar. Un acuerdo grande, de esos que aseguran la jubilación de mis hombres más viejos. Pensaba en Sofía, la esposa de Arturo, quien seguro ya estaba planeando cómo gastar la comisión. La había visto el otro día, en una comida familiar, presumiendo un bolso Gucci que costaba más que el sueldo de 3 de mis choferes. Ella insistía en que debíamos celebrar el nuevo contrato en ese restaurante nuevo de Polanco, uno donde los platos parecen más arquitectura que comida. Hay que proyectar éxito, suegra, me decía. Yo solo pensaba en que el verdadero éxito era tener las llantas nuevas y los frenos revisados. El lujo, para mí, era la seguridad, no la apariencia. La carretera libre de San Joaquín era un atajo, sí, pero uno eficiente. Ahorraba casi 2 horas y francamente el paisaje era magnífico, aunque solitario. Recordé a Javier. Él sí era más supersticioso. Nunca salía sin su San Benito colgado del retrovisor, y siempre se persignaba al pasar por el kilofómetro 114. Más vale no buscarle, vieja, me decía con esa sonrisa tranquila. Hay cosas que no entendemos. Yo le respetaba sus creencias, pero no las compartía. La vida ya es suficientemente complicada con los vivos como para andar peleándose con los muertos. La noche se asentó sobre la sierra como un manto pesado. Las luces de la camioneta cortaban la oscuridad creciente. Iba escuchando un viejo bolero, de esos que me cantaba Javier. La carretera se volvía sinuosa, abrazando la montaña. Entonces, justo al pasar el letrero oxidado que apenas se leía, KM 112, lo sentí. No fue un ruido. Fue un cambio en el aire. La temperatura bajó de golpe, tanto que el vaho de mi propia respiración se dibujó frente a mí. Y luego, la vi, la niebla. No era la bruma ligera de la montaña. Era una pared blanca, densa, casi sólida, que surgió de la nada, tragándose el asfalto. Reduje la velocidad instintivamente. Mis manos, expertas en el volante, se aferraron con una fuerza que no reconocía. La música pareció desvanecerse, aunque la radio seguía encendida. El silencio era total, salvo por el crujido de la grava bajo las llantas. ¡Qué estupidez!, me dije en voz alta tratando de romper el hechizo. Es solo niebla, Graciela. Has visto 1000 peores. Pero esta era diferente. Se movía con intención. Se arremolinaba contra los cristales como si buscara entrar. Mi corazón, ese viejo músculo disciplinado, empezó a latir con un ritmo ajeno, un tambor de advertencia. Revisé los espejos. Solo blanco. Adelante. Blanco. Me sentí desconectada del mundo, suspendida en una nada fría. Estaba pasando el poste borroso del KM 113.
Faltaba 1 kilómetro para el tramo maldito. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Control, Graciela, me ordené. La mente domina la materia. El miedo es solo un pensamiento mal gestionado. Era la filosofía de vida que me había enseñado Javier. Irónicamente, él que le temía a los espíritus. Pero él la aplicaba a los negocios, a las deudas, a las huelgas. Yo la aplicaba a todo. Avancé despacio, casi a vuelta de rueda. Las luces altas apenas penetraban 1 metro de aquella sopa lechosa. Y entonces, llegué al 114. Lo supe porque un viejo crucifijo de madera, puesto ahí por algún deudo anónimo, emergió de la bruma a mi derecha. Fue en ese preciso instante que lo vi. Parado en medio de la carretera. No era una sombra, no era una ilusión, era un hombre, o lo que quedaba de uno. Estaba de espaldas a mí, pero su silueta era inconfundible. Ropa de trabajo vieja, de mezclilla, y una gorra de trailero. Estaba inmóvil, como una estatua de sal en medio de la nada. «¡Cuidado!», grité, aunque estaba sola. Pisé el freno con toda mi alma. La camioneta derrapó, el ABS zumbando con violencia, y el vehículo giró levemente, quedando atravesado en el carril. El corazón se me subió a la garganta. Me quedé paralizada, esperando el impacto que nunca llegó. Cuando levanté la vista, temblando, él ya no estaba de espaldas. Estaba junto a mi ventana. El rostro que me miraba a través del cristal no era de este mundo. Estaba pálido, con la piel traslúcida, y sus ojos eran 2 cuencas vacías que, sin embargo, me miraban. El agua de la niebla se adhería a su cara, como lágrimas perpetuas. No tenía expresión, ni ira ni tristeza, solo una presencia absoluta. Abrí la boca para gritar, pero el sonido se ahogó. Él levantó una mano, lentamente, y señaló, no a mí, sino hacia adelante, hacia el oscuro abismo donde la carretera desaparecía. Luego, igual de lento, negó con la cabeza. Un no rotundo, silencioso, que retumbó en mi cerebro más fuerte que cualquier explosión. El terror era algo físico, un hielo que me paralizaba los miembros. Yo, Graciela, la que había negociado con sindicatos y enfrentado a transportistas armados, estaba petrificada por un... ¿qué era? ¿Un fantasma? La burla que sentí esa mañana se convirtió en ceniza en mi boca. La leyenda era real, y me estaba advirtiendo. ¿Pero de qué? El pánico dio paso a la confusión. La figura se quedó ahí, mirándome, por lo que parecieron horas. 1 minuto, quizás 2. Luego, tan rápido como apareció, la niebla se lo tragó. Se disolvió. Desapareció. Me quedé sola, con el motor ahogado por el frenazo y el corazón golpeándome las costillas, en el silencio absoluto del kilómetro 114. Mi escepticismo había muerto, y el miedo acababa de nacer. Me tomó varios minutos recuperar el control. Mis manos temblaban tanto que apenas pude girar la llave para reencender el motor. La camioneta tosió, como si también estuviera asustada, pero finalmente arrancó. La niebla seguía ahí, densa, pero la aparición se había ido. Fue el cansancio. Intenté decirme. Una alucinación. Estrés. Pero la imagen de esos ojos vacíos estaba grabada a fuego en mi mente. El no silencioso. La advertencia. ¿Qué había adelante? ¿Un derrumbe? ¿Un puente colapsado? No me atrevía a avanzar. Con una maniobra torpe, temblando, di la vuelta en U en la estrecha carretera. Cada segundo esperaba verlo aparecer de nuevo en el espejo retrovisor. Regresé por donde vine, conduciendo con una lentitud de procesión fúnebre, hasta que salí de la zona de niebla, tan abruptamente como había entrado. El aire volvió a ser normal, la noche estrellada, pero yo no era la misma. Conduje 20 kilómetros más hasta el primer parador, el descanso del trailero, un lugar que conocía bien. Las luces fluorescentes del estacionamiento nunca me parecieron tan acogedoras. Entré al café. Mis piernas flaqueaban. Me senté en una cabina y pedí un café negro, bien cargado. Luz, la dueña, una mujer de mi edad, curtida por el hollín y las historias, se acercó. ¿Qué pasó, doña Grace? ¿Vio un espanto o qué? Viene pálida como el papel. La miré. Las lágrimas, que no habían salido por el terror, brotaron por el alivio. Vi a un hombre luz.
En el 114, en la niebla, Luz no se rió. Su rostro se puso serio. Se persignó. Ay, mija. Vio a don Anselmo. Qué bueno que le hizo caso. No es un mal espíritu, él nomás avisa. Resulta que la leyenda era más profunda de lo que yo creía. No era solo un aparecido. Era la historia de Anselmo Vega, un trailero de los años 70. Un hombre bueno, según contaba Luz mientras me rellenaba la taza. Él venía de la capital cargado. Dicen que con mercancía muy valiosa, pero nunca llegó a su destino. La historia oficial fue que se quedó dormido, que la niebla lo traicionó y que su camión se fue al barranco. Pero el camión nunca lo encontraron, doña Grace. Ni el cuerpo. Se esfumó. La gente de la zona, sin embargo, contaba otra cosa. Contaban que Anselmo no iba solo, que había subido a una mujer que pedía ayuda unos kilómetros atrás. Una mujer muy guapa, pero con mala fama. Y decían, bajó la voz Luz, que esa mujer era la carnada, que lo pararon, le robaron la carga y lo mataron, y que para ocultar todo, aventaron el camión al fondo de la cañada, donde nadie nunca lo iba a hallar. Desde entonces, Anselmo se aparecía, pero solo cuando va a pasar algo malo de verdad, un derrumbe, o cuando los malosos andan poniendo retenes falsos más adelante. Él le avisó, doña, le salvó la vida. La historia me heló la sangre. Lo que yo había visto no era una advertencia sobre el camino, era una advertencia sobre una traición, la misma que él sufrió. La imagen de la mujer, la carnada, se mezcló de pronto con la sonrisa brillante de Sofía, mi nuera, y su bolso Gucci. Tonterías, me dije. Pero la semilla de la duda estaba plantada. ¿Qué contrato iba yo a firmar? ¿Qué sabía Sofía que yo no supiera? Decidí que no iría a la capital esa noche. Llamé a mi hijo. Arturo, se fregó la camioneta. Me quedo en el parador de Luz. Cancela la cita de mañana. Diles que es una emergencia familiar. Mi voz sonaba firme, pero por dentro, mi mundo racional se había hecho pedazos. Regresé a mi casa en el Bajío al día siguiente, pero tomé la autopista de Cuota. Le pedí a uno de mis choferes que fuera por la camioneta. No podía volver a pasar por ahí. No todavía. Mi oficina, usualmente mi santuario de lógica y números, se sentía extraña. Me senté en el viejo sillón de cuero de Javier. Necesitaba pensar. Si lo que vi fue real, era un mensaje. Y si era un mensaje, tenía un propósito. La mente. Recordé las palabras de Napoleon Hill que Javier solía citar. No conoce imposibles, solo problemas que aún no hemos resuelto. Este era un problema. ¿Era Anselmo un fantasma? ¿O era la manifestación de mi propia intuición, advirtiéndome de algo que mi subconsciente ya había detectado? Decidí tratarlo como lo segundo. Decidí investigar, no al fantasma, sino la traición que él representaba. Empecé por el contrato que iba a firmar. Era con una nueva empresa de logística internacional. Sofía la había traído. Son gente grande, suegra. Van a duplicar nuestra facturación. Revisé los papeles de nuevo. Todo parecía en orden. Pero ahora los miraba con otros ojos. ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué solo tratar con Sofía? Le pedí a mi contador, un hombre leal que había estado con nosotros desde el inicio, que hiciera una auditoría silenciosa de las cuentas de mi nuera. Don Beto, quiero saber si hay movimientos extraños, pagos, depósitos, algo que no cuadre con su sueldo. Don Beto asintió, su rostro impávido. Cuente con ello, doña Grace. Mientras esperaba, me sumergí en la historia de Anselmo Vega. Fui a los archivos del periódico de la época. La nota era pequeña. Trailero desaparecido. Se teme accidente. Pero no había seguimiento. Busqué a la familia Vega. Encontré a una nieta, Elena, una mujer de unos 50 años, con los mismos ojos tristes que, ahora me daba cuenta, había visto en la niebla. La invité a mi casa. Al principio estaba reacia. La gente solo se burla de mi abuelo, señora. O le tienen miedo. Le conté lo que vi. No se sorprendió. Él se sigue apareciendo. Está buscando justicia. Me contó la historia familiar. La mercancía valiosa no era cualquier cosa. Era, según su abuela, una herencia que Anselmo traía de un pariente rico de la capital. Oro, joyas y efectivo. Lo mataron por eso. Y la policía de entonces estaba comprada. Dijeron que mi abuelo se fugó con la mujer y el dinero.
Nos dejaron en la miseria y con la vergüenza. El nombre de la mujer que sirvió de carnada nunca se supo, pero la sospecha siempre recayó en una familia poderosa de la región, los Montenegro, una familia que, casualmente, compró todas las tierras alrededor del kilómetro 114, pocos meses después de la desaparición. La conexión me golpeó. Los Montenegro. Había escuchado ese apellido. Sofía lo había mencionado. Eran los socios silenciosos de la nueva empresa de logística con la que yo iba a firmar. El rompecabezas comenzó a armarse con una claridad aterradora. Don Beto regresó 2 días después. Su cara era la de un hombre que trae malas noticias. Doña Grace, encontré algo. Hay transferencias fuertes a una cuenta offshore. Salen de la empresa de logística y terminan en una cuenta personal de la señora Sofía. Mi nuera nos estaba robando. Pero era peor. Parece que el contrato que usted iba a firmar, continuó don Beto, es una trampa. Los términos legales les permitirían tomar control de sus rutas principales si fallamos la primera entrega. Y créame, iban a hacer que falláramos. Es una absorción hostil disfrazada de alianza. Sofía estaba vendiendo el legado de Javier, la empresa de mi vida, a los descendientes de los mismos que, probablemente, habían asesinado a Anselmo Vega. La traición era idéntica, la mujer como carnada, el robo de una herencia. La visión del kilómetro 114 no fue una advertencia sobre un derrumbe, fue un espejo. Anselmo no me estaba salvando de un accidente físico, me estaba salvando de la ruina. Estaba pidiendo la justicia que a él le negaron, ayudándome a mí a conseguir la mía. La filosofía de Hill regresó a mí. Cada adversidad lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente. El terror que sentí en la niebla era la adversidad. La semilla era esta verdad. Ahora necesitaba un plan. No confronté a Sofía, no todavía. La sabiduría de los años te enseña que la mejor venganza no es un grito, sino un movimiento de ajedrez impecable. Llamé a mi hijo. Arturo, ven a la casa. Solo. Y deja tu teléfono en el coche. Mi hijo llegó preocupado. ¿Qué pasa, mamá? Sofía está como loca porque cancelaste la firma. Dice que estás poniendo en riesgo nuestro futuro. Lo senté en el estudio de su padre. Tu futuro, Arturo, es lo único que me importa. Pero tu esposa nos está traicionando. Le mostré los papeles de don Beto. Le conté la historia de Anselmo Vega. Le hablé de los Montenegro. Arturo pasó de la negación a la ira. Y finalmente, a una tristeza profunda. No puede ser. Sofía no. Ella solo quería el estilo de vida de Polanco, mijo. Quería el BMW último modelo que ya encargó. Y estaba dispuesta a vender el sudor de tu padre para conseguirlo. Arturo lloró. Era mi hijo, pero era débil en formas que Javier nunca lo fue. Mamá, ¿qué vamos a hacer? Nosotros nada, le dije, mi voz endureciéndose. Tú vas a actuar normal. Vas a llevar a Sofía a cenar. Vas a decirle que lograste convencerme, que firmaré el viernes, y yo me encargaré del resto. Usé mis propios recursos, las inversiones que Javier y yo habíamos guardado para un día muy lluvioso. Estaba diluviando. Contraté al mejor bufete de abogados de la capital y a un investigador privado. El plan era sencillo, pero brutal. El viernes, llegamos a las oficinas de la empresa de logística, un edificio de cristal en Santa Fe que gritaba dinero nuevo. Sofía estaba radiante, con un traje Chanel pálido, sonriéndome con falsedad. Arturo, a mi lado, pálido pero compuesto. Los señores Montenegro, nietos de los asesinos, nos esperaban. Eran jóvenes, arrogantes, con relojes que valían más que mi primera casa. Doña Graciela, un placer. Estamos listos para hacer historia, dijo el mayor. Yo también, respondí. Puse mi portafolio sobre la mesa. Antes de firmar, caballeros, me gustaría aclarar un par de puntos sobre una deuda antigua. Saqué una copia de la investigación de mi abogado. Hablemos de Anselmo Vega y de las tierras del kilómetro 114. Las sonrisas se congelaron. Sofía se puso lívida. Suegra, ¿qué tiene que ver eso? Tiene todo que ver, mija. Verás, resulta que mis nuevos socios son, ¿cómo decirlo?, deudores morales. Y resulta que mi nuera estaba aceptando pagos por adelantado, facilitando el robo de mi compañía. En ese momento la puerta se abrió. No eran policías. Era Elena Vega, la nieta de Anselmo.
acompañada de 2 reporteros de un diario de investigación muy respetado. «Señores Montenegro», dijo mi abogado, «tenemos pruebas de que su familia adquirió tierras con dinero proveniente de un robo y probable homicidio en 1973, y tenemos pruebas de que ustedes están intentando hacer lo mismo, vía fraude corporativo, hoy». El caos fue inmediato. Los Montenegro intentaron amenazar. Sofía se deshizo, empezó a llorar, a culpar a Arturo, a mí, pero las pruebas eran irrefutables. Las cuentas bancarias, los correos electrónicos. La historia publicada al día siguiente fue un escándalo. La maldición del kilómetro 114 no era un fantasma, era un asesinato. Los Montenegro cayeron. Su imperio de cristal se rompió. Perdieron el contrato y enfrentaron una investigación federal por el fraude y una reapertura del caso de Anselmo. Sofía lo perdió todo. Arturo le pidió el divorcio esa misma tarde. Ella intentó quedarse con parte de la empresa, pero el fraude anulaba cualquier reclamo. Se fue solo con su ropa cara y sus deudas. Nunca la volví a ver. Arturo quedó devastado, pero por primera vez empezó a trabajar a mi lado, aprendiendo el negocio desde abajo, como debió ser siempre. La justicia, aunque tardía, había llegado. Hicimos una colecta. Con el dinero recuperado de las cuentas de Sofía y una fuerte donación de mi empresa, le dimos a Elena Vega y a su familia los fondos para limpiar el nombre de su abuelo y tener la vida que les robaron. Se ofició una misa en el kilómetro 114. Colocamos una placa nueva. Anselmo Vega, un hombre bueno, presente. La carretera se sintió diferente después de eso, más ligera. Un mes después, tuve que volver a la capital. Era de noche. Mi hijo me rogó que tomara la autopista. No, le dije, tengo que hacerlo. Conduje la misma camioneta. El corazón me latía fuerte, pero no era miedo, era respeto. Llegué al kilómetro 112. La noche estaba clara, estrellada, pero al acercarme al 113, la niebla bajó. Densa blanca familiar. Reduje la velocidad, mi respiración contenida. Llegué al 114, donde estaba la nueva placa. Y él estaba ahí, parado en el mismo lugar. Pero esta vez, no estaba de espaldas. Me estaba mirando. La misma ropa, la misma gorra. Pero los ojos ya no eran cuencas vacías. Estaban llenos de una paz infinita. No señaló, no advirtió. Simplemente asintió. Un leve movimiento de cabeza. Y luego, levantó una mano, no en advertencia, sino en despedida, y sonrió. Se disolvió en la niebla. Y esta vez, la niebla se disolvió con él. Seguí mi camino, las lágrimas rodando por mis mejillas. Yo me había burlado de la historia del kilómetro maldito, pero la lección más grande de mi vida no me la dio un libro de negocios, ni un contrato millonario. Me la dio un fantasma en medio de la niebla, un alma que solo buscaba justicia, y que al encontrarla, me dio la mía. El legado de Javier estaba a salvo, y el de Anselmo, por fin, estaba en paz. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que tu historia también importa. A veces, la vida nos pone pruebas que parecen niebla en la carretera, no nos dejan ver, nos dan miedo, pero siempre hay una luz, aunque sea la de un alma que nos cuida. Me ayudarías muchísimo si comentas qué parte de la historia de Graciela y don Anselmo te tocó más. ¿Has sentido alguna vez una de esas advertencias inexplicables? Déjame tu comentario y dime desde qué ciudad o país me estás escuchando. Me da mucha fuerza saber hasta dónde llegamos. Y como agradecimiento por quedarte hasta el final, dejé fijado en el primer comentario unas recetas de tés y unos postres sin azúcar que me han ayudado mucho a mantenerme con energía. Es un pequeño regalo de mi parte para cuidar tu salud. No olvides seguir el canal si te gustan estas historias de vida y superación, y si tienes alguna idea o algún tema que te gustaría que convirtiéramos en historia, dímelo en los comentarios. Muchas gracias por tu tiempo. Que Dios te proteja a ti y a tu familia, hoy y siempre.